Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Una vez más, amados, bienvenidos. Bienvenidos a este tiempo. Estamos dentro de los 30 días de intercesión por nuestros hijos. Mi nombre es José Castillo. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Rialto, en California, Estados Unidos. Y me corresponde en este día 9 el tema de la salud de los hijos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, a lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Lo voy a leer, dice la palabra de Dios, quien llevó, hablando de Jesús, él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, usted y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, escribe el apóstol Pedro. Amados, esta es una referencia de lo que dice la palabra en el profeta Isaías, que por su llaga hemos sido sanados. La cruz del Calvario, cuando Cristo entrega su vida, cuando nuestro Señor y Salvador entrega su vida por nosotros, uno de los beneficios, de los grandes y maravillosos beneficios de la cruz es la sanidad. Es la salud, tanto mental, amados, como física de cada uno de nosotros. Entonces, la salvación y la sanidad divina son posibles porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo la proveyó para todos los que creemos en esa obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Algunas personas, por haber razón, ignoran aún en este tiempo que Cristo llevó nuestros pecados, nuestras dolencias y nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. En Cristo toda la humanidad ha sido redimida del pecado y en este caso, amado, por el tema que estamos compartiendo, de la enfermedad. Hemos sido redimidos del pecado y, repito una vez más, de la enfermedad. Así como es la voluntad de Dios salvarnos, que nadie se pierda y que todos alcancemos la salvación y vida eterna que Él ha brindadonos, que Él nos ha entregado, amados. También la voluntad de Dios, escuche esto por favor, esto es importantísimo. La voluntad de Dios es que haya salud, que haya sanidad en los enfermos. De hecho, cuando Cristo viene a este mundo, amados, cuando llega a Israel, Él, amados, llevó a cabo su ministerio, lo que el Padre le había encomendado, lo llevó a cabo también, amados, con sanidades, con sanidad divina. En Mateo 4:23 dice la palabra que Él andaba recorriendo toda Galilea. Vea la escena histórica. Jesús anda toda Galilea recorriendo, anunciando el reino de Dios, diciendo el reino de Dios se ha acercado, estableciendo el reino de Dios en la tierra, esa relación de Dios Padre con cada uno de nosotros, enseñando, amados, aún en las sinagogas llegaba el Señor, ¿verdad? A las sinagogas, y dice Mateo 4:23 que anduvo predicando el evangelio del reino. A eso me estoy refiriendo. Y dice algo más, Mateo 4:23, dice, y sanando, no solamente predicando el evangelio del reino, sino Jesús también anduvo sanando toda. Y esta palabra es incluyente. Todo significa que nada queda fuera. Todo significa que está abarcado a cualquier cosa. Dice, anduvo sanando toda, sin importar su origen, su ramificación, la gravedad, amados, el estado de la persona, si fuera viejo, anciano, si fuera adulto, si fuera joven o niño. Dice que Jesús anduvo sanando toda enfermedad y toda dolencia que había, dice, en el pueblo. Esto nos da una gran referencia a nosotros, amados, que hoy mismo padres, madres o abuelos que están conectados a esta transmisión, hoy mismo Dios está obrando sanidad en los cuerpos y específicamente en el tema sanidad en nuestros hijos. Amados, Dios es el mismo de ayer, será el mismo hoy, dice la palabra, y por toda la eternidad. La sanidad divina está vigente hoy en día.
No todos los enfermos, y quiero aclarar esto, no todos los enfermos que vivían en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo fueron sanados, no todos. Así también no todos lo reconocieron como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero todos aquellos, escuche bien, esta es una verdad bíblica, usted puede leerlo, puede constatarlo en la palabra de Dios. Pero todos los que vinieron a Él con fe, todos aquellos que vinieron a Él creyendo, pidiendo, amados, una sanidad de sus cuerpos, regresaron a sus casas sanos. Y por supuesto, perdonados de sus pecados, como le dijo Cristo a aquella mujer del flujo de sangre de 12 años, cuando ella recibió la sanidad de esa enfermedad, amados, de ese flujo de sangre. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado también. O sea, no solamente le dio la salud, sino que fue salva en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Se cumplía la voluntad del Señor en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y se está cumpliendo ahora también. Me recuerdo también de un hombre que tenía lepra. El leproso en el tiempo de Jesús era un hombre que no tenía cura. No había medicina, no había médico, no había tecnología, no había una medicina que pudiera curar la lepra. Solamente un milagro de Dios. Y había leyes para los leprosos en el pueblo de Israel. Pero lo que quiero enfocar es que este hombre leproso vino a Jesús y se postró, se humilló y le dijo, si tú quieres, me puedes limpiar. Oiga, me puedes limpiar. Y Jesús le dijo, sí quiero. Dice que lo tocó y al instante la lepra se fue de aquel hombre. Si usted se pregunta en este día si Dios quiere hacer un milagro en la salud, quizás suya, madre o padre que está conectado, o de algún hijo. Si usted le pregunta al Señor, si usted le pregunta a Dios en esta oportunidad, ¿tú quieres sanar? ¿Tú quieres traer salud a mi casa, a mis hijos, a mi hogar? Dios le va a decir, sí quiero. Dice la palabra en Mateo 8, 16, 17, que cuando llegó la noche, vea la escena, en una oportunidad, trajeron a él muchos endemoniados. Oiga cómo dice la palabra. Y con la palabra, Jesús echó fuera los demonios. Qué interesante es esto, amados. Y dice que no solamente echó fuera los demonios por su palabra, los demonios salían de los cuerpos, sino dice también que y sanó, dice, a todos los enfermos. Pero me llama la atención que le llevaban mucha gente en esa noche. Pero no se fue ninguno sin ser sano. Sanó a todos los enfermos que habían llegado en esa oportunidad. ¿Cuántos habrán sido, amados? Y dice ahí mismo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aleluya. Cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Jesús tomó nuestras enfermedades, amados, y Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el propósito de sanar para Jesús? ¿Con qué propósito Jesús sanaba a los enfermos? ¿Saben algo? Y esto hay que puntualizarlo y entenderlo de una vez por todas. Dios hace milagros poderosos en la salud. Nosotros hemos recibido milagros poderosos en la salud. De mi esposa Patty, en mi persona, en mis hijos. Milagros, amado, tremendos de salud. ¿Para qué Dios sana? El propósito de Él, para Él, el propósito de sanidad es para que la gente sepa y crea primero que Dios es real. Segundo, que Dios tiene poder. Que lo que dice Lucas 1:37 es una verdad. Porque nada hay imposible para Dios. Dios es un Dios todopoderoso. Y además de eso, que Él puede sanar cualquier enfermedad, pero con un propósito. Él puede sanar cualquier enfermedad, pero para que la gente sepa que Él es real, que Él existe. ¿Qué significa esto? Que Dios hace milagros en la salud para la extensión de su reino sobre la tierra. A eso vino Jesús.
Por eso él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino a establecer o a restaurar la relación del ser humano con Dios. Trajo el reino de los cielos y le dijo a los discípulos, cuando oren, oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Para eso Dios sanaba en el tiempo de Jesús a través de Cristo Jesús y hoy en día, amados. Sigo leyendo, hay pasajes interesantes, Marcos 16, 15, 18, oigan esto. Y les dijo, id por todo el mundo. Le está dando el Señor un mandato a sus discípulos. A sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Oiga, qué lindo. Ahí estaba yo, entre esas criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y aquí va el asunto. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, aleluya, pondrán sus manos y los enfermos sanarán. No sé quién tiene fe en este momento. No sé si usted está en su casa y no sé si hay algún enfermo en su casa. Hoy usted va a poner las manos. Hoy usted va a poner las manos con fe. Y hoy va a haber sanidad, hoy va a haber salud en ese hijo, en esa hija o en cualquier familiar que pueda estar enfermo, porque esta es una palabra rema para nosotros. Este es un tiempo, Kairos, de Dios. Estos 30 días de intercesión por nuestros hijos no ha sido voluntad de varón, no ha sido porque se nos ha ocurrido al equipo de Fe y Poder, hagamos esto para estar entretenidos, no hayamos que hacer. ¡No! Este es un tiempo de Dios, donde Dios está obrando en la vida de nuestros hijos. Vamos apenas por el día número 9. No se pierda los demás, son 30 días. Pero hoy es un día para que haya sanidad, para que haya salud en nuestros hijos y en nuestros seres queridos. Amados, la sanidad divina es parte del ministerio de la iglesia. Si usted es cristiano evangélico, si usted es un hijo de Dios, si usted es un hombre y una mujer de fe, amados, la orden es de predicar el evangelio a toda criatura. Acompañada esa predicación y ese testimonio nuestro de las evidencias. Y una de ellas es sanidad divina en las personas. Que no nos pase, hermanos y hermanas amados, como en el tiempo de aquel general Naamán, un sirio, que una doncella, una cristiana de aquel tiempo, oiga, estoy usando la figura, una jovencita que era sirviente, era esclava allá de este Naamán, le dijo, en mi tierra, allá está Dios. Si usted va allá, donde está el pueblo de Dios, va a ser sano. Y cuando este hombre llevó las cartas de su rey de Siria al rey de Israel, para que Naamán fuera sano, el rey de Israel se puso a llorar, triste. Dijo, uy, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este rey de Siria? ¿Cómo yo voy a sanar a este? ¿Será que hay cristianos evangélicos así? Que no creen en el poder de Dios o que no están dispuestos a ser usados por Dios. Si usted es una mujer de fe, y lo repito una vez más, y si usted es un hombre de fe, amado, el Señor dijo, estas señales seguirán. Pondrán las manos en los enfermos y serán sanos, para testimonio de Dios, por supuesto. En esta oportunidad que estamos compartiendo sobre la sanidad, y repito, de manera específica de nuestros hijos, amados, oiga bien, es una verdad que todo niño, todo joven o adulto, anciano, estamos expuestos a las enfermedades. Todos, es una realidad en este tiempo. Todos estamos expuestos a las enfermedades. Nuestros niños, nuestros jóvenes, amados, en este tiempo que nos ha tocado vivir,
hay tantas plagas, no quiero ni mencionarlas, pero vamos a hablar en esta oportunidad para inspirarnos de un hombre. Hay tantos ejemplos en la palabra donde Jesús hasta resucitó a una hija de un tal Naín, ¿se recuerdan? La resucitó a Lázaro, era un joven. Amados, pero vamos a hablar de un hombre, un padre. Vamos a hablar de un padre de familia que era, dice la palabra, un oficial del rey. Este oficial del rey tenía enfermo a un hijo y el hijo estaba a punto de morir. Y veamos lo que Dios quiere enseñarnos en este relato, amados. Vamos a utilizar esta escena, este contexto bíblico, para que Dios nos hable de algunos aspectos que hubieron en este oficial y que Dios quiere que estén en nosotros y que podamos ver la sanidad de un hijo, no importando qué tan enfermo esté. Dios quiere enseñarnos sobre la sanidad en nuestros hijos a través de este pasaje. Era, dice la palabra, un oficial. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Está en San Juan, capítulo 4, versículo 46. Acompáñenme, por favor. Vamos a hablar. Este era un padre con un hijo enfermo a punto de morir. Vea la escena. Un padre con un hijo a punto de morir. Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Veamos este detalle. En Caná de Galilea, se recuerdan, en una boda, amados, Jesús convierte el agua en vino. Y mucha gente se dio cuenta de eso, los invitados sobre todo, los novios que estaban casándose, y se extendió su fama, allá en Caná de Galilea. Entonces dice que Jesús vino a ese mismo lugar. Regresó. En los planes del Señor estaba regresar a ese lugar. Y dice que había en Capernaum, en otra ciudad, no en Caná, no en Canaán, sino en Capernaum, dice la palabra, había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Veamos este detalle, veamos quién era este hombre y dónde se encontraba. Dice que es un oficial del rey. No sabemos más de él, pero viene siendo un hombre que tiene rango, amados, en el ejército del rey. Era un oficial. Me imagino que por ser oficial tenía ciertas comodidades, ciertos privilegios, tal vez un buen sueldo, no sabemos si les pagaban en aquel tiempo o cuánto les pagaban, pero pensemos que tenía acceso quizás a buenos beneficios materiales y de salud, por ser, oiga bien, un oficial del rey. Pensemos que tal vez había buscado ayuda médica, algún tipo de especialista para la enfermedad que tenía su hijo, o quizás la enfermedad vino de repente, no sabemos, amados. Es posible que este hombre haya hecho todo lo que estaba a su alcance para darle alguna vida a su hijo, proveyéndole lo necesario, y por supuesto interesado en la salud de su hijo. Pero la condición de su hijo y de él estaba ahí. Su hijo estaba enfermo a punto de morir y este hombre, amado, no podía hacer más por su hijo. Estaba, me imagino, triste, estaba temeroso por la salud de su hijo. Amado, ¿qué pensamiento, qué estaba pasando por este hombre? Yo como padre lo digo. Cuando uno de mis hijos tuvo una enfermedad, amados, muy fuerte, grave. Fue duro para Pati y para mí, amados, que mi hijo estuviera en esa condición. Uno sufre. Esa es la palabra, uno sufre por ellos. Y este padre estaba sufriendo por su hijo. Ya no digamos las madres, ¿verdad, hermanas, que están con nosotros? Se duele, uno se sufre al ver un hijo, una hija enfermo. Pero el detalle más importante, amados, de tener el hijo enfermo, que quiero mencionar es que la enfermedad y aún la muerte no hace distinción de personas. Lo mismo le llega a los ricos que a los pobres, amados, a los niños o a los adultos, a los hombres, las mujeres. La enfermedad
nos llega a todo o nos puede llegar a todos en cualquier momento. Y ahí estaba este padre con su hijo. De repente uno dice, primero Dios, que no nos pase algo como tal vez a la vecina o al hermano que tiene un hijo con algún problema de salud. Y de repente, amados, llega la enfermedad a nuestra casa. Quizás cuando menos lo esperamos. Y tenemos que empezar a luchar o a batallar con enfermedades que algunas son bastante fuertes, amados. Pero sigamos hablando de este oficial del rey. Él hizo lo correcto. Y usted, amigo, amiga que está viendo este video, escuche esto, por favor. Este hombre era un oficial del rey. No era un cristiano, no era un evangélico, no era un discípulo de Jesús. No andaba con Jesús. No era de aquellos que estaban caminando en el camino con el Señor. Era un hombre militar que se dedicaba a su carrera y a su trabajo. Pero dice el versículo 47, estamos en San Juan capítulo 4, que cuando este hombre oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, a Canaán, dice que él vino a Jesús y le rogó. Oiga, le rogó, le suplicó, le clamó, amados. Yo no sé si se postró a sus pies, pero dice que le rogó. Un padre desesperado, un padre angustiado, un padre, amado, temeroso que la vida de su hijo se estaba yendo en una situación extrema, le ruega a Jesús y le dice, desciende y sana a mi hijo. Le ruega que descienda y que sane a su hijo, que vaya pues con él a su casa a hacer el milagro. Porque su hijo, dice aquí lo puntualiza bien claro, estaba a punto de morir. Estaba en agonía el hijo. La enfermedad lo había embargado tanto, había sido tal la enfermedad que estaba a punto de morir. Qué difícil ha de ser eso, ¿verdad? Uno de mis hijos estuvo a punto de morir en una oportunidad. Estuvo agonizando, man. Yo sé lo que es tener un hijo a punto de morir. Pero veamos con mucha atención, lo que a continuación sucede con este padre angustiado por su hijo. Vea lo que sucede. Podemos imaginarnos, amados, esa gran angustia, viendo que su hijo está perdiendo la vida. No dudó el padre, no dudó. Cuando se da cuenta que Jesús está en Canaán, amado, dejó a su hijo y él se fue personalmente, amado, desde Capernaum. Vea lo que voy a mencionar. Desde Capernaum hasta Canaán a buscar a Jesús. Amado, no sé cuánta distancia había, pero según había varias millas de distancia. Y deja a su hijo enfermo a punto de morir en la desesperación de ir a buscar al maestro, de ir a buscar a Jesús, de ir personalmente. Pudo enviar a cualquier otro, pero él fue a buscar a Jesús. Oiga lo que voy a decir con esto, con esta figura. Él pudo mandar a cualquier persona. Quizás vivía algún discípulo de Jesús allá en Capernaum. Iba para donde Jesús y dijo, ay, hasta el Señor está a tantas millas, voy a ir porque, ¿verdad? Voy a continuar siendo discipulado por Jesús. O alguien curioso iba para allá a ver, voy a ir a ver qué hace Jesús ahora, porque la vez pasada convirtió el agua en vino. Él no le encomendó a otras personas, amados, la petición, sino que él personalmente fue. Quiero mencionar algo con mucho respeto. A veces nosotros pedimos a otros, tal vez a algunos cristianos que sabemos que tienen una buena relación con Dios, quizás al hermanito vecino, quizás a la persona que tiene algún cargo en una iglesia, a personas que vemos pues que tienen una buena relación con Dios, les pedimos oración, tal vez por algún hijo o una hija enfermo. Pero los principales que debemos de buscar a Dios
Y escuche esto, padre y madre de familia. Los que debemos de buscar, los que debemos de clamar, los que debemos de acercarnos a Dios primeramente, sin importar quién nos acompañe en esa búsqueda, en ese clamor, somos los padres de familia. Somos nosotros los que debemos de ser los primeros interesados en que el Señor haga un milagro en nuestros hijos. Y no solamente en la salud, porque en estos 30 días estamos hablando de diferentes aspectos de nuestros hijos. Él tomó la decisión, dejó a su hijo encargado ahí con alguien y dijo, yo voy a buscar al Señor, yo voy a ir a rogarle al Señor. Amados, una de las cosas que también demuestra esto es que él creía en el Señor, creía que Jesús podía hacer el milagro, tenía cierta fe, y ya lo vamos también a compartir un poco y a extendernos. Tenía cierta fe. Quizás porque sabía que Jesús había hecho tantos milagros. Quizás porque alguien contó, Jesús sanó a un leproso. Jesús sanó a un ciego, le dio la vista. En cualquier caso, no cabe duda, amados, que la aflicción de este hombre lo llegó a correr a los pies del Maestro. ¿No es cierto, amados hermanos y hermanas, que en el momento de aflicción, en el momento de angustia, en el momento de extrema necesidad, cuando sentimos que hay una situación difícil para nosotros, nos volvemos al Señor, nos acercamos al Señor, despierta ese interés de, amados, de suplicar, de rogar al Señor? ¿Por qué será que los seres humanos somos de tal manera que solo en el momento de angustia nos volvemos a Dios? Pero bendita angustia, ¿verdad? Pero bendito momento difícil, ¿verdad? Pero bendita enfermedad, porque por medio de esa enfermedad estamos buscando a Dios, estamos clamando a Dios. Amados, y el Señor está lindo, que no nos desprecia, que no nos rechaza, que no nos dice, como necesitas esto, ¿verdad? Me buscas. No, Él está con los brazos abiertos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, ¿y yo qué? Exacto, yo te responderé. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Jesús cuando este hombre, vea por favor el contexto histórico, vea la escena? Este hombre llega, le ruega, le suplica, ven, vamos y sana a mi hijo porque está a punto de morir. Pero la primera respuesta de Jesús, aleluya, no fue lo que este hombre esperaba. Oiga, qué difícil es esto. La primera respuesta de Jesús no fue decirle, ¿a dónde está? Vámonos corriendo y voy a ir a sanarlo. No. En Juan 4:48, oiga lo que Jesús le dice. Entonces dice el versículo, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Qué tremendo lo que Jesús expresa. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amados, cuando el oficial llega donde Jesús está, lo primero que sucede, amados, es que Jesús le recibe con estas palabras. Como que Jesús está expresando cierto reproche. Oiga bien la palabra, cierto reproche. Ahora, evidentemente el reproche no iba específicamente, ¿verdad?, a este oficial, hacia su persona. Jesús lo estaba hablando abiertamente. Si no creen, es porque no han visto prodigios y milagros. Si no miran prodigios y milagros, no van a creer, dice el Señor. Estaba hablando en una forma general. Será, amados, que nosotros primeramente necesitamos ver un milagro, ver un prodigio, ver una señal para creer. ¿Será que nosotros estamos enmarcados en este grupo hasta no ver, no creer? Porque lo que parecía a Jesús y a nosotros lo podemos constatar en la palabra de Dios, y nos parecen ciertos pasajes de la palabra, es que mucha gente buscaba al Señor por un beneficio, porque les diera de comer, porque los sanara, y ese era el único propósito de seguir al Maestro. La gente en aquel momento, mucha gente o la gran mayoría de la gente necesitaba ver algo extraordinario que Jesús hiciera.
algo sensacional, como un milagro. Y entonces tenían un concepto de Jesús como un profeta que Dios lo usaba, ¿verdad? Y tenía el respaldo de Dios. Hasta algunos lo miraban como un curandero. Vamos donde el curandero, vaya que haga la sanidad. Otros decían que por Belcebú, que por Satanás, el príncipe, el rey o el jefe de los demonios, los echaba afuera. Amados, nunca debemos de olvidar nosotros, y Dios quiere enseñarnos algo en esta oportunidad, que esos prodigios, que esos milagros que Jesús hacía, que esas señales que el Señor hacía, amados, lo que querían nada más era manifestar su persona, quién era Él, Dios encarnado, o el Hijo de Dios, si usted lo quiere ver de esta manera, amados, que había venido a este mundo a hacer bien a los oprimidos por el enemigo. Las señales de Jesús lo único que querían demostrar era que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios y que todo aquel que creyera en Él iba a tener vida eterna en su nombre. Ese era el propósito de los milagros, de las sanidades. Entonces, en ese sentido, los milagros, las sanidades, las liberaciones tuvieron mucha importancia, sobre todo si usted lee la palabra en la fase inicial del ministerio de Jesús. Era razonable, en cierto modo, que lo que la gente estaba acostumbrada de Jesús era ver los milagros, era ver las señales, las sanidades. Eso era lo que la gente estaba acostumbrada a ver en Él. Pero no les importaba si era el Hijo de Dios, no les importaba si era el Salvador que había venido a este mundo a entregar su vida, despojándose Dios de su trono, de su gloria. Venía a entregar su vida para dar salvación y vida eterna. El caso, amado, de este hombre desesperado por su hijo es muy común hoy en día. ¿Cuánta gente, amados, cuánta gente en un momento de desesperanza, cuánto padre o madre de familia en un momento de enfermedad de un hijo, de una hija, en un momento de gravedad, de una situación en la salud, no le pide a Dios, tal vez a su manera, tal vez de una forma equivocada. Así que Jesús en aquel tiempo aprovechó la oportunidad. Lo que Jesús estaba haciendo era aprovechando la ocasión de este padre desesperado que lo estaba buscando para que Jesús sanara a su hijo, para enseñarle a toda la gente una verdad. Y hoy recordarla a cada uno de nosotros. ¿Cuál verdad? Lo que Jesús no quería y lo que Jesús no quiere hoy en día es que nuestra fe, amados, nuestra fe esté apoyada, oiga bien, en sus obras, en sus señales, en lo que Él hace. Lo que Jesús quiere, porque era lo que quería aquel tiempo, es que usted y yo, amados, tengamos nuestra fe fundamentada no en lo que Él hace, sino en quien Él es y en su palabra, que es verdad. Nuestra fe no tiene que estar fundamentada en lo que Jesús hace. Debemos tener bien presente nosotros, amados, que Satanás también es capaz de hacer señales. Dígame usted o no. Satanás también es capaz de hacer ciertos milagros, entre comillas, para engañar. Por eso es que mucha gente va a los curanderos, va al brujo, va a la mujer satánica, va al que tiene el consultorio ahí de magia negra, blanca, roja, lo que sea. Y con mucho respeto, aún la misma idolatría es un engaño del diablo. Pedir un milagro
a algo que no es Dios. Jesús lo dijo bien claro: todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo van a recibir. Pero el enemigo también se manifiesta para engañar a la gente. Y usted tiene gente que corre a los brujos, a los curanderos, a toda esta gente satánica, porque alguien dijo: recibí, a mí el fulano me dio una toma, me pasó tal cosa, hicimos un sacrificio por ahí de algo. Mentira del enemigo. Por esta razón, amados, porque el enemigo también se manifiesta y hace señales y prodigios, el Señor quiere que nuestra fe esté basada fundamentalmente en su palabra y no en las obras. En su palabra y no en las obras. Vea qué tremendo, que a pesar de la urgencia de este hombre, Jesús no sale corriendo a sanar a su hijo, porque el Señor quiere utilizar este momento. No es que no le importara el sufrimiento del Padre, no es que no le importara el Hijo, amados, que estaba a punto de morir, no, sino que el Señor estaba esperando. ¿Cuánta gente habrá acompañado a este oficial a pedirle a Jesús? Quizás alguien en el camino: ¿para dónde vas? Es que allá está Jesús y voy a pedirle, voy a ir contigo. ¿O cuánta gente se dio cuenta? Jesús no estaba solo. Multitudes le seguían. Estaban los discípulos con él, gente que andaba ahí con Jesús, unos para ver lo que hacía, otros porque querían comer o lo que sea. Y Jesús utiliza el momento, amados, para tratar no solamente un aspecto verdadero con la fe del Padre, sino la fe de sus discípulos. Y hoy, con la fe suya y la mía. Amados, todo esto a mí me debe de hacer pensar que en mi propia vida, por no decir la suya, en mis propias circunstancias, Dios está más interesado que yo tenga mi fe, que yo fomente, que yo cultive mi fe, oiga bien, en su palabra antes que en cualquier problema que yo pudiera tener. Mi fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en el favor que yo puedo recibir de Dios. No sé si usted está entendiendo, algo en esta oportunidad. Disculpen que uno también, ya que está un poquito mayor, se le lengua la traba, como dicen allá en mi país. Si bien es cierto, el corazón de Dios es librarnos de cualquier situación que estemos viviendo, pero nuestra fe tiene que estar fundada en su palabra. Porque si hay algo que tiene poder y lo tendrá por toda la eternidad, es la palabra de Dios, lo que sale de su boca. Sigamos San Juan 4, versículos 49-50. El oficial del rey le dijo, oiga, Jesús dice, si no ven señales y prodigios no van a creer. Y el oficial del rey sigue insistiendo, Señor. O sea, oiga, no quiere escuchar la clase de Biblia, no quiere escuchar la clase de teología que Jesús le está dando. No quiere atender el consejo del Señor. Él lo que quiere es el milagro, como muchos de nosotros. Mire, y quiero hacer un comentario, aprovechando ya que están ustedes acá. Qué fácil y qué apetecible es a un culto de milagro, ¿verdad? Hoy, culto de milagro, véngase a la iglesia, traiga a los enfermos, o campaña, milagros, van a ser sanados, se llena. Pero anuncie usted, hoy vamos a compartir, ¿qué? El libro de Romanos, vamos a aprender sobre el libro de Romanos, hoy vamos a dar una enseñanza. Vea usted cuánta gente llega a recibir la palabra de Dios y cuánta gente llega a recibir un milagro de Dios. Pero sigamos. El oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo lo siguiente, ve, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vea lo que está sucediendo aquí.
El primer milagro que yo veo es que Jesús, con la palabra que sale de su boca, activa una fe en aquel hombre y él se va. Aunque Jesús no lo acompaña, lo que Jesús le dijo a este hombre entró a lo más profundo de su corazón y causó un efecto, amados, tan poderoso que su fe fue de tal manera que creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Bendito sea el Señor. Es que la palabra de Dios tiene un poder, amados. Lo que Dios dice, eso es. La palabra de Dios es espada de dos filos. Penetra a lo más profundo de nuestro corazón. Vea el milagro. ¿Cómo sucede el milagro? Veamos los aspectos que están aquí. Veamos los puntos que están aquí. Primero le dice él: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El tiempo, Señor, el tiempo es oro. Señor, mi hijo se está yendo. Se nos acaba el tiempo. Amados, no es difícil imaginar la angustia de este padre. Mientras piensa que su hijo se está muriendo, qué angustia más tremenda habrá tenido en su corazón. Él no estaba preparado, repito, en ese momento para tener como una discusión teológica con el Señor acerca de lo que son los milagros y cómo debe de ser la fe en la vida nuestra. No, él no estaba en ese momento preparado para esa enseñanza. Pero como hemos dicho, el Señor no solamente estaba preocupado por la enfermedad del niño, sino por la fe del padre. Porque la sanidad del niño dependía del milagro divino, del poder de Dios manifestado a través de Jesús, pero también la sanidad del niño dependía altamente de la fe del padre en la palabra del Señor. De hecho, amados, el punto central de este pasaje no es tanto la sanidad del hijo, sino la fe del padre. Oiga, el asunto no es la sanidad de tu hijo. El asunto no es tanto la sanidad de tu hija o de ese nietecito. El asunto en este momento es cómo está tu fe en la palabra, en lo que Dios dice. ¿Cómo está tu fe, hermana y hermano? No estoy cuestionando, sino que esta es una reflexión muy interna, muy personal, que cada uno de nosotros debe hacer. ¿Cómo está mi fe en Dios y en lo que Él dice en su palabra? Ese era el punto en este pasaje. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Jesús no va con él. Jesús no le dice: ok, te voy a acompañar, vámonos. Jesús solamente le dice una palabra poderosa. Amados, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios todo lo que existe fue hecho. La palabra de Dios tiene el poder de crear. Tiene el poder de crear. Amados, el Señor le dice: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Así atendió el Señor la petición. Así atendió el Señor la súplica. Que el Señor ministre nuestro corazón en esta oportunidad. Que el Señor ministre tu alma afligida, hermana, hermano, que estás pidiendo por un hijo enfermo. Que el Señor se revele a nuestro espíritu en una verdad, amados. Oiga bien. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Ahí debe de estar puesta nuestra fe. Este padre, oiga bien, fue impactado porque Jesús no reaccionó, no obró, no hizo las cosas como el padre le había dicho. El padre le dijo: ve conmigo, Señor, apresúrate, mi hijo se está muriendo. Y Jesús no actuó como el padre le dijo. Jesús no le respondió como el padre lo estaba pidiendo. No le acompañó, amados. Lo único que hizo fue darle una palabra. Lo único que hizo fue declarar una palabra. Dios, a través de Jesucristo, habló. Ve, tu hijo vive. Amados, Dios obra, dice la palabra misma, de maneras que no entendemos.
No sé a cuántos le ha pasado, porque a mí me ha sucedido. Nosotros tal vez hemos estado pidiendo en la salud a Dios que haga algo. Y Dios nos ha sorprendido trayendo salud de una forma diferente a como nosotros le hemos esperado. Amados, de esta manera Jesús está confirmando la lección que quería darle a la gente sobre la fe. La fe, repito una vez más, y lo voy a estar mencionando durante esté compartiendo este tema, la fe nuestra debe descansar, debe estar cimentada, amados, únicamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Este hombre fue impactado por la palabra del Señor de tal manera que creyó la palabra de Dios, que creyó lo que Jesús le había dicho. Aquí está el punto importante de este relato. ¿Dónde puso la fe este hombre? En la palabra de Dios a través de Jesús. Y se movió a través de esa palabra. Creyó en la palabra de Jesús. Creyó en lo que Jesús le dijo. Amados, voy a extenderme un poquitito en esto. Que el Señor pare el tiempo. La fe verdadera, amados, no consiste en creer cualquier cosa. Creer en cualquier cosa puede llegar a ser hasta superstición. Hay gente que cree que poniéndole en la mano aquí los niños un ojito, el famoso ojo de venado, ya estuvo. Superstición. Que no hay que pasar debajo de una escalera porque ya nos arruinamos. Superstición. Pero a veces los cristianos evangélicos caemos en cierta superstición también. Desde la perspectiva bíblica, amados, la fe que Dios espera en usted y en mí debe estar basada en su palabra revelada. Esa es la razón por la que Pablo afirma en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Esa es la verdadera fe, sustentada en la palabra de Dios. Entonces, la fe es lo que Dios espera de nosotros. Es que nosotros respondamos positivamente a lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. Fuera de eso, no hay garantías de que Dios se agrade de nuestra fe. La fe que agrada de Dios es aquella que nosotros ponemos en la palabra que Él nos ha revelado. Y entonces, cuando nosotros creemos en la palabra que el Señor nos ha revelado, podemos apropiarnos, que es hacer nuestra. Oiga bien, nos pertenece esa palabra. Y cuando nosotros creemos en esa palabra, entonces al momento de orar, de suplicar, de rogar, de pedir al Señor, se cumple lo que esta palabra dice en nuestras vidas y en este caso en nuestros hijos. ¿Está entendiendo algo? Espero que sí. Y entonces este hombre hizo suya la palabra del Señor y se fue. Se fue. Se fue. Se fue de aquel lugar, amados. Aunque Jesús no lo acompañó, él se fue. Aunque Jesús no lo hizo como aquel se lo había pedido, él se fue. ¡Qué satisfacción! ¿Cómo habrá saciado su necesidad la palabra de Dios, amados? Es como un pan, ¿verdad? Para el hambriento. Es como, amados, como un vaso de agua en un desierto para un sediento. Este hombre no discutió. Creyó aquella palabra que Jesús le reveló. Esa palabra rema se hizo vida en su corazón y se puso en camino. Obedeciendo a la palabra, obedeciendo a lo que Jesús le dijo, creyendo lo que Jesús le dijo. ¿Se acuerdan de Abraham, el padre de la fe? ¿Por qué se llama el padre de la fe Abraham? Dios le prometió y Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela
al lugar que yo te voy a dar. Y dejó todo. Abraham creyó a esa palabra revelada de Dios, a ese rema, a ese tiempo, amado, oiga bien, para él. Y recibió la palabra del Señor y caminó en esa palabra. Y fue obediente y siguió la instrucción del Señor. Así fue también este oficial del rey. Aquí hay, amados, un principio bíblico fundamental. Ya dijimos primero, nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios, ¿correcto? Pero ¿cómo nosotros damos fe, damos testimonio que nuestra fe está fundada en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho? Cuando nosotros la obedecemos, cuando nosotros caminamos en esa palabra, cuando nosotros seguimos la instrucción de Dios, le estamos diciendo, Señor, yo he creído en lo que tú me has dicho y aquí voy. Y aquí camino en lo que tú dices. Demostramos nuestra fe por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, significa muéstrame qué tanto has creído en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha revelado, caminando en esa palabra, haciendo la vida, obrando en esa palabra. Bendito sea el Señor. Este padre recibió este principio de fe, amados, y esa fe empezó a causar un efecto en su corazón. Amados, si nosotros hemos creído a la palabra de Dios y tenemos nuestra fe en Dios a través de poner en práctica lo que Él ha dicho, significa, amados, que nosotros vamos a caminar de esa manera. Solo cuando el Padre obedeció a lo que Jesús le dijo, caminó en el rumbo correcto, en lo que Jesús le dijo. Solo cuando obedecemos lo que el Padre nos dice a través de su palabra, entonces ahí estamos caminando en el rumbo correcto. Y lo menos que podemos esperar es que los beneficios de esa palabra se hagan vida en nosotros y en nuestros hijos. En este caso, la sanidad. ¿Está usted confiando en la palabra del Señor sin haber visto un milagro? Cuando el padre llega a la casa, voy a tratar de hacerlo corto todo esto porque quiero terminar. El padre desciende, dice versículos 51 al 54. Salen sus siervos a recibirlo. Le dan las buenas nuevas, le dice, tu hijo vive, está vivo, o sea, está sano. Y les pregunta, ¿a qué horas comenzó a mejorar mi hijo? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Oiga, estaba hasta con fiebre, qué situación más crítica. Y el padre entonces entendió. Oiga, qué tremendo, que aquella hora fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Cuando Jesús declaró la palabra, el milagro fue hecho. Desde que Dios te dio una palabra, el milagro ya fue hecho. Pero tú tienes que caminar. Como este padre llegó hasta su casa, caminó para ver el milagro. ¿Qué te ha dicho Dios en cuanto a la salud? ¿O qué has recibido tú de la palabra del Señor en cuanto a la sanidad divina? ¿Has hecho tuya esa palabra? ¿Te has apropiado de ella? Camina en esa palabra. Camina en esa palabra. Sigue adelante hasta llegar a ver el milagro que Dios tiene para ti. ¿Se imaginan al regreso este hombre cómo iba en el camino? ¿Qué cosas iba pensando? Quizás llevaba una lucha en su mente. El Señor dijo esto, pero ¿y si no sucede? El Señor dijo que mi hijo vive, pero ¿y si las cosas son diferentes? Empezó a haber una batalla en su mente y en su corazón entre lo que Jesús le había dicho, entre la palabra de Dios y sus pensamientos, o quizás lo que alguien más le decía. Ah, no vino Jesús contigo, tal vez alguien lo encontró en el camino. El Señor no te acompañó, qué bárbaro.
No me dijo que fuera que me... ¿Cómo que te dijo? Si es que él tenía que venir y poner las manos, hacer el milagro. Esa es la forma que lo hemos visto actuar al Señor y obrar maravillas. Pero te está diciendo que te vayas tú solo. Ay, Dios, yo creo que lo hizo para que ya no lo siguieras molestando. Como le dijeron a que a veces recuerdan a aquel hombre Bartimeo, calla, no lo molestes al Señor. Y él siguió clamando por su milagro. Amados, pero este hombre iba hacia su hogar. Este hombre iba creyendo. Y cuando llegó, amado, gloria al Señor, encontró a su hijo sano. El Señor lo había sanado. ¿Cómo es eso que Jesús lo había sanado si Jesús estaba en Canaán de Galilea, a millas de distancia? No fue necesario que Jesús llegara hasta el lugar. Fue el poder de Dios. Fue la presencia de Dios. Fue el Espíritu de Dios, amados, tocando a aquel niño o aquel jovencito. ¿En qué momento fue? A las 7, cuando el Señor dio la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder, amados. Hay una gran relación entre la fe y los milagros. Pero entre la fe y el milagro está el camino de la palabra de Dios, que hay que recorrerlo. Si tú crees, repito por última vez, en un milagro, en un hijo, camina en ese sentido, en esa fe que tienes en la palabra de Dios, en lo que Dios dice sobre la salud. Y vas a llegar a ver, vas a llegar al momento de ver, así como este hombre llegó al momento de ver a su hijo sano, tú vas a llegar al momento de ver la sanidad. Y no solamente en tu hijo, sino es posible que en algún ser querido que está quebrantado de salud. Tal vez pueda ser algún padre, una madre, un hermano, la esposa, el esposo, un nieto. Vamos a orar, vamos a ministrar esta palabra en el nombre de Jesús. Si el Señor ha tocado tu corazón, Señor, si el Señor te ha hecho ver algo en esta oportunidad que tal vez tú o no lo entendías o a veces hay cosas que se nos olvidan, ¿verdad? Estamos quizás con nuestra mente en tantas cosas, en otros asuntos que hoy el Señor nos recuerda. Que si nosotros tenemos la fe en lo que Él dice se hará vida en nosotros y en nuestros hijos. De eso se trata, estos 30 días de intercesión por nuestros hijos. ¿Por qué no nos ministramos con esta palabra en esta oportunidad? Acompáñenme, oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, aquí estamos. Aquí estamos, Dios eterno, Padre de misericordia, aquí estamos. Suplicándote, Dios, rogándote, Padre bueno. Como este hombre, Señor, que se volvió a ti, que se acercó a ti, Cristo de la gloria, para pedirte el milagro, Señor, en su Hijo. Aquí están tus hijos y tus hijas, Señor. Aquí están mis hermanos y mis hermanitas, Señor. Padre amado, Espíritu Santo, ministranos en esta hora, que esta palabra se haga vida. Este es un tiempo Cairo, Señor, para nuestros hijos. Que esta palabra se haga vida